Adri, primero que nada, gracias otra vez por estar aquí. Lo que te decía hace rato un poquito del tema, me da mucho gusto que pueda venir alguien como tú al podcast, porque realmente creo que desde 11 tiene un sentido más allá de pláticas, digamos, de éxitos, de pláticas de gente que le ha ido bien en la vida. Me gusta mucho aprender, o sea, realmente lo que estoy buscando de este podcast es aprender de gente que ha vivido cosas impactantes, ¿no? Que ha vivido ya sea logros o ya sea dolores, y pues tu caso es un caso que lo conozco poco, porque sí, pues eres de Cancún, te conozco desde hace mucho tiempo, pero pues tú sabes que hace rato perdimos el hilo entre nosotros. Sí. Siento que igual parte de tu, pues de tu vivencia fue también como que quedarte un tiempo, tal vez sin decirle a la gente lo que te pasó, y como que creo que tienes mucho que decir, ¿me explico? Ujú. Siento que es un momento también para ti importante, Sí. para poder contar tu historia, y realmente por eso pues, te digo, estoy muy, muy agradecido que estés aquí, y con ganas de aprenderte de todo, Mm. de todo, de todo. Ay, mil gracias. Gracias por el espacio. Me encantó saber que estás haciendo esto. Em, y pues feliz de compartir. Al final, como te contaba, o sea, como justo yo quería, o me siento ya lista como para empezar a compartir desde otro lugar. Y justo pedí señales y me escribiste al día siguiente de Adri, estoy haciendo esto, me gustaría, entonces gracias por la oportunidad. Y, y en lo que puedo aportar, al final, sé que un podcast no cambia, o puede que sí cambie la vida de alguien, pero mi idea con esto es sembrar una semilla, ¿no? En quien sea que a quien lleguemos. Y, y que las personas que nos escuchen sea como, ok, si ella pudo, pues yo también. Porque en algún punto yo necesité esa fuerza y alguien que no conocía me la dio. Entonces, creo que mi testimonio, eso puede servir para las demás personas, ¿no? Para eso puede servir. Y, y pues ya, nada, gracias. Oye, Adri, o sea, antes de empezar todo, Sí. te quiero sacar una cosa bien honesta que casi que hasta pedirte perdón, porque a veces nos pasa. Te llegué a ver varias veces en la calle y nunca te pregunté, y te pregunto aquí abiertamente, ¿tu ojo cómo está? O sea, ¿cómo está? Nada más en esa parte, ¿cuánto ves? Te digo que te veía y decía, "Ay, le quiero preguntar", pero luego te pasa que te da esa penita tonta, Sí, ¿me sí, sí, explico? sí. Como, Por ¿cómo no vas? incomodar. Entonces, de Exacto. entrada quiero preguntarte, porque honestamente me nace el preguntarte, o sea, ¿qué tanto ves? ¿Cómo está tu ojo? ¿Te duele o no te duele? ¿Cómo te sientes? Mira, gracias a Dios no me duele, o sea, ya no hay dolor, pero definitivamente ese ojo no, o sea, el ojo derecho no veo, o sea, perdí la vista casi que al cien O por sea, ciento. como en negro, como si lo No tuvieras veo cerrado. totalmente negro, pero veo totalmente borroso, o sea, no Ok. puedo, si lo cierro no sé quién eres, ni sé si, o sea, sabes, muy, 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 muy borroso. Ok. Este, pero estoy estable, o sea, en plan ya no me duele, ya no necesito utilizar los lentes. Fue un proceso como muy difícil de muchísimo dolor, y gracias al cielo pues ya, eso ya pasó, ¿no? Ya no sufro ese dolor ni esa molestia que antes tenía, pero sí definitivamente veo con un solo ojo. Siempre digo, con uno veo y con otro sueño. Qué padre. Y sí, me imagino te pasaba mucho que luego la gente como que te dabas cuenta que la gente te quería preguntar, pero no se atrevía. O sea, sí te das esa percepción, ha de ser bien raro, ¿no? Sí, fue un proceso muy difícil en general, ¿sabes? O sea, al final yo me retraje muchísimo. O sea, yo cerré redes sociales, yo pues mucho tiempo no salí de mi casa, o sea, literal tenía que estar a oscuras. No podía ver la luz, Ujú. literal me molestaba demasiado, tenía hipersensibilidad y también pues físicamente mi aspecto no estaba precisamente Sí. bien, ¿sabes? O sea, había mucha inflamación, el ojo estaba totalmente pues deshecho. eh, y pues sí como que me retraje muchísimo y detrás de los lentes y así, entonces como que la gente no me preguntaba, pero también yo no dejaba que me preguntaran, ya sabes, Ok. yo quería como evitar lo más posible. Que llegara a esa parte No de... sé si era una especie de vergüenza Ujú. raro, que pues, la verdad no tendría por qué, pero pues sí sentía como, ay, que si me ven, y como era muy impactante el ojo así, cuando si te mostrara fotos, o sea, fue como un proceso muy, muy feo. Entonces sí, yo sentí como una especie o sea, al final pierdes como el físico, ¿no? Entonces,
sí era raro, o sea... Sí, me imagino. Mira, antes de entrar a toda esa parte de tu recuperación y todo eso, que es realmente lo que me gustaría abordar bien aquí, es de cómo saliste de lo que te pasó, lo que les pasó, de cómo estás aquí y tal, y para que aprendamos todos. Pero quiero que nos platiques antes para la gente, que mucha gente no va a saber bien ni cómo eras, qué te gustaba. Antes de este evento, la Adri, un resumen, qué te gustaba hacer, cómo eras, porque pues yo sé, o sea, yo les adelanto que tu Luz, te conozco desde hace mucho y siempre has sido una persona con mucha alegría, de verdad, mucho carisma, muchísimo. Y platícanos bien de qué te gustaba hacer, qué nos puedes decir de esa parte de tu vida. Pues la Adri del pasado, no, o sea, no quiere decir que ya no soy esa Adri, pero soy diferente ahora. Súper independiente, o sea, era de esas personas que podía hacer 20 cosas en un día, o sea, de verdad yo disfrutaba muchísimo mi independencia, si podía, me encantaba trabajar, en ese momento tenía una empresa de reclutamiento y selección de personal y a la par en pandemia me certifiqué como coach de funcional y empecé a dar clases online. Y daba clases online. Sí, Dani estaba contigo. Creo que sí. Sí, sí, cierto. Y bueno, estuvo muy padre porque eran muchas mujeres, sobre todo mujeres que habían estado en posparto y que querían recuperar su figura, y como que en pandemia se armó un grupito muy cool y también me di cuenta como esa parte de yo poder enseñar y, ¿sabes? Como esta pasión por el ejercicio y así. Entonces era una etapa muy, muy feliz. Lo dejé de hacer porque me embaracé de mi segunda hija. Bueno, no lo dejé de hacer, dejé de dar las clases en vivo, pero empecé a grabar algunas cosas ya para embarazadas, ¿no? O sea, era como que la transición de ejercicios para embarazadas. Ajá. Y la realidad es que nunca dejé de hacer ejercicio, hasta el último día antes del accidente. ¿Y por qué lo menciono? Porque siento que parte del por qué estoy aquí es porque estaba fuerte físicamente. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Tu cuerpo estaba, digamos, estabas en una buena etapa en esa parte, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta que eso era primordial? 100%. O sea, 100%. Sí, yo también me doy cuenta de cómo sirve, pues, el hacer ejercicio, ¿no? En momentos difíciles es cañón. Sí, o sea, al final es como... En ese momento me agarró fuerte, ¿sabes? Y aunque estaba totalmente vulnerable, porque es una panza de 9 meses, pues ¿cómo le haces? Pero, ¿Hace cuánto fue este tema? Esto fue hace 4 años. ¿Qué nos quieres contar de eso? ¿Nos quieres contar algo de eso? ¿No? Sí, o sea, contexto, ¿no? Sí. Yo estaba como con una panza gigante así, embadurnándome crema y tomando mi última cena porque al día siguiente iba a tener mi cesárea. ¿Al día siguiente a tu cesárea? Y una vecina, se hizo pasar por una vecina y nos dijo que tenía mi gato se había perdido. Entonces, esa misma noche nos escribió, oye, tengo el gato, te lo voy a dar de una vez, llevo en una caja, y nos armó así una faramalla y así, y yo le dije, yo no puedo porque pues ya estoy en mi casa, estoy embarazada y no puedo salir, pero va mi esposo. Sí, perfecto, Blas, nos vemos. Eso fue como a las 6 de la tarde. Nos vemos a las 9 a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, pues vas tú, o sea, y ahorita te veo. Pero muy raro porque esta persona nos había contactado semanas antes y era como inconsistente. Era una vecina que tenía a mi gato, pero no me lo daba luego, pero luego sí. ¿Llevaba tiempo tu gato perdido? Sí. Ok. Sí. Mi gato se pierde, Ajá. Yo lo empiezo a buscar por redes y así. Ahorita me doy cuenta y digo, güey, o sea... Yo era como muy confiada, o sea, como que dejaba, no sé, puse que vivía en tal residencial y así, cosas que dices, güey, ¿por qué lo pones? Sí. Y mis redes al final estaban abiertas, porque toda la gente que tenía del grupo de fitness, pues todo el negocio lo hice alrededor de redes. Sí. Entonces era como muy yo posteaba cosas, o sea, muy abierto, ¿sabes? Sin pensar jamás que puede haber un peligro. Sí. O sea, no, pues que en realidad no lo piensas. Claro. Entonces el caso es que esta persona aprovecha cuando mi esposo sale por el gato y entra a mi casa. Y justo yo le escribí a mi esposo, ya vente, me sentía muy nerviosa, o sea, como que sentía como algo muy raro. Dije, ya vente, no importa, ya deja el gato y así. Y cuando escuché un portazo y abro, una mujer toda vestida de negro me aventó así ácido en la cara, ácido muriático.
Y yo... ¿Y tu otra hija? Mi hija ya estaba dormida en el cuarto de al lado con la... O sea, esto fue en la noche. Eso fue en la más noche. o menos. Sí, fue como a las 9 de la noche. Y lo primero, o sea, es muy cabrón porque, pues, o sea, para empezar, me costó como unos segundos entender que me estaba pasando eso a mí, ¿sabes? O sea, como de que, o sea, esto es neta, me está pasando a mí y en eso me jaló hacia ella y yo sentía que me quería arrastrar hacia la salida. Y ahí, Luis, yo siempre dije, cuando alguien me asalte en la vida me voy a desmayar o no voy a poder gritar o algo así. Pero en ese momento se me activó un chip de supervivencia o no sé. Y lo único que pensé es como, pon peso muerto y sobre mi cadáver. O sea, a mí no me sacan de mi casa, ya sabes, de que está mi hija modo aquí lucha total. Ajá, sí, total. Y más como mamá. Total. O sea, entonces yo me acuerdo de estar en 4, esta persona como que estaba... O sea, yo me le fui como encima porque me jaló así, con el ácido como que nos resbalamos, o no sé cómo fue exactamente. Y me golpeó, me mordió y como que me quería jalar así del pelo. ¿Te decía algo? O sea, yo gritando, yo de ahí gritando así, que auxilio, auxilio. Pero mi esposo se había llevado al guardia que estaba afuera para recoger al gato. Ya. Entonces dejó prácticamente solo. Sí. Nadie me escuchaba. Uh-huh. Y yo grité como una maníaca. O sea, de que auxilio, auxilio, así. Y entonces le gritaba, gracias al cielo, se quedó a dormir. Yo no tenía muchacha de planta y así. Y se quedó a dormir la que me ayudaba a limpiar para que al día siguiente mi mamá fuera por mi hija en la mañanita. Sí. Y yo ya iba a estar en el hospital para ese entonces, para no despertarme. Nada más por el tema de las cesáreas, sí. Y grité como no tienes una idea, o sea, me defendí como pude. Te digo, gracias a que estaba físicamente bien, yo creo que no me pudo arrastrar hacia, ¿no? Y por fin salió. Luego, después de mucho tiempo que hablé con la persona que me ayudaba en la limpieza, me dijo, yo me tardé en salir, señora, porque pensé que había gente afuera y quién iba a estar con la niña, ¿no? O sea, ella como que no salió luego porque ya no quería dejar sola a mi hija. Sí. Which is good, ¿ya sabes? Sí, dijo, yo aquí cuido. Pero yo por mucho tiempo pensé que tal vez ella tenía algo que ver porque era muy raro que no salió a ayudarme rápido, ¿me explico? ¿Pero dices mucho tiempo después? O sea, para mí, bueno, no sé si fue mucho tiempo, pero a mí me pareció eterno. Claro. ¿Ya sabes? O sea, tú estabas pensando de que ¿por qué no sale? Sí. Ajá, ¿por qué no sale a ayudar, no? Pero al final, obviamente, estoy en shock, obviamente me está doliendo todo, o sea, se me metió el ácido hasta por la boca, la nariz, o sea, los ojos, horrible. Y bueno, long story short, sale ella, era así como grandecita, entonces me la logras quitar de encima, se le pone encima y la inmoviliza y esta persona le corta el brazo, o sea, traía navaja, traía gas pimienta, unos guantes quirúrgicos, rarísimo. Uh-huh. Y me meto al cuarto, mi hija se despierta, la cargo como pude y me meto al cuarto. Y no sé cómo fue, o sea, Dios es grande, pude marcar, o sea, como le veía el corazón rojo, como lo tengo guardado a mi esposo. Y le marqué y le dije, están aquí adentro y me tiraron ácido, corre. ¿Y te dolía muchísimo? ¿O el dolor ni lo sentías? O sea, ese momento... Horrible. O sea, entre la adrenalina y el shock y así, pero nunca había sentido tanto dolor. Sí, físico, Sí, tan... pero al final es como, tienes que, o sea, está mi hija ahí, ya sabes, o sea, ella pisó el ácido. Y como dices que, o sea, lo raro es que no te has desmayado de tanto... O que no porque... rompí fuente ahí, o sea... Pueden haber pasado muchas cosas. Sí. O sea, obviamente mi presión hasta arriba y esto lo cuenta mi esposo de que llega, ve a la que me ayudaba en la limpieza como con encima de una él como que no imaginó que una persona, o sea, que pensó que le estaba dando como de CPR. Ajá, CPR a la persona, o sea, él imaginó que estaban dentro del cuarto conmigo. Y como no escuchaba, porque yo me metí a la regadera a tratar de quitarme el ácido y enjuagar a mi hija, se dio la vuelta y con una banca que pesa 800 kilos, de verdad, la rompió todo, así rompió todo para entrar al cuarto. Y de que todo bien, no sé qué, bla, bla. Y entonces esta persona se la llevan a la cárcel y yo me voy a urgencias. Y ahí empieza el calvario. Llegas a urgencias. Llego a urgencias. Hecha pedazos. O sea, pues
mi esposo me estaba cargando así de que, por favor. ¿Te acuerdas bien de esa parte? O sea, tu mente, o sea, tu memoria, ¿se acuerda bien de eso? ¿O entraste como que en... Por partes, o sea, todo es muy blurry, ya sabes, pero yo estaba en shock, o sea, sí. Totalmente en shock y me acuerdo que tardó como 40 minutos en llegar el especialista y yo muriendo de dolor y yo decía, es que enjuáguenme, o sea, enjuáganme, hagan algo, y no me enjuagaban. Sí, que llegas a urgencias y parece que estás aquí en, o sea... Sí, o sea, en mi casa, ya sabes, sí. Entonces, bueno, me hicieron un lavado de ojos y demás, y a partir de ahí, haz de cuenta que lo que era mi vida, así, totalmente de cabeza, o sea. En unas horas. En una vivencia. En un abrir y cerrar de ojos. O sea, para empezar, toda mi familia marcando, oye, ya nació Lu, y era como, no nació y no va a nacer ahorita. O sea, tuvimos que posponerla, obviamente, una semana. El doctor me dijo, no, o sea, está totalmente en shock. Estás en shock. Pero no había necesidad de que naciera. No, todavía tenía una semana de gap. Ok. Entonces, por eso se pudo aplazar. Sí. Y pues yo dejé de ver. O sea, las córneas se me quemaron totalmente. Entonces, estuve básicamente como 3 meses sin ver. ¿De los dos? Ajá, o sea, totalmente, no veía colores, no veía, o sea, más que solo como muy blurry. O sea, pero déjame, como que, o sea, estás en urgencias, ajá, te estabilizan, como sea que le hayan hecho, deciden porque no pueden hacer tu hija, ¿esa semana estás en el hospital? No. ¿Hasta que nació tu hijo? No. ¿Sales? Salgo y no dormí en mi casa, por supuesto, yo no regresé a esa casa, nunca más. Sales de urgencias a tu casa. O sea, bueno, no a tu casa, pero sales del hospital. Cuñado, ajá, casa o sea, de mi dijeron, cuñado. No tiene riesgo de vida, es el ojo, Exacto, o sea, como estuve ahí, me estabilizaron y me fui a mi casa. A mi casa, perdón, a la casa de mi cuñado. Uh-huh. Y de ahí, pues obviamente es parte legal. Mi esposo tuvo que ir a dar una declaración, o sea... fue la parte de salud y el shock, pero aparte de que al día siguiente, a ver, dígame cómo fueron los sucesos, fue el perito en mi casa a tomarme fotos, y yo pensaba que me iban a matar, o sea, shock total de que dije, nos van a secuestrar a todos, nos van a matar a todos, o sea, es que es demasiado fuerte el estrés. No entiendes ni por qué, ni cómo, ni... Exacto, es como... Y pues tú piensas que te van a matar y que te van a secuestrar y que no le salió y entonces que van a venir a tomar represalias, es lo único que pienso, ¿no? Sí. Entonces, y luego empieza la parte médica, o sea, cuando nace a la semana mi hija, pues no la pude ver nacer, básicamente solo la sentía, de pasar de ser solo mi esposo, mi hija y yo, de repente en mi casa ya no era mi casa, nos tuvimos que mover en un día a otra casa que ni siquiera sabía qué, y un séquito de gente ayudando, enfermera, niñera, chofer, o sea... Tenía totalmente fuera yo de contexto el tema de que nació tu hija despuesito, o sea, no tenía nada claro. Sí. Ahorita que me dices, medio que sí me acuerdo, ¿me explicó? Ajá. Pero no... Es algo bien fuerte de la historia. Sí, o sea, sí, no, o sea... Porque son dos, o sea, te entró como... O sea, sentimentalmente has de haber estado hecha añicos, o sea... No sabes. O sea, sí, por sí, o sea, ese momento que tiene que ser un momento blissful, uh-huh, ¿no? De recibir, o sea, que por sí es pesado un posparto, para mí fue literal un infierno, o sea, me sentía totalmente... Pues, y literal, la palabra es inútil, o sea, nada más me la pegaban, se la llevaban, no podía cambiar ni un pañal, ya sabes, y no podía bajar a tomar agua a la cocina, o sea, el estrés postraumático es muy fuerte y los ataques de pánico estuvieron muy fuertes, ¿sabes? Entonces, haz de cuenta que estuve como ausente, pues un periodo de tiempo de shock, entonces como que sobreviviendo, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y la parte médica se empezó a complicar. Entonces, nace mi hija
no le pude amamantar, o sea, todo se tuvo que cortar porque yo tenía que atender la parte. Entonces, lo que pasa es que voy directamente a Mérida con un especialista en córnea, que me dijeron que era el mejor, y cuando llego me dice, ya vienes tarde. Lo que debieron haber hecho de primera instancia cuando hay una quemadura es ponerte unas membranas, como con células madre, que hace que se intente regenerar el ojo, pero como no te lo hicieron, pues ya vienes tarde, ¿no? Ese fue como, hola, bienvenida. Sí, ya. Pero me dice, vamos a intentarlo, te las voy a poner. Entonces esa fue mi primera cirugía, ¿no? Y me acuerdo muy bien, esa vez, cuando estábamos de camino, estaba mi hermana conmigo, y me dice, Sis, pues, chance y no puedes ver hacia afuera porque tienes que empezar a ver hacia adentro. Sí, Majo, que es así. Y yo, o sea, te juro que me cayó. O sea, me acuerdo que no le hablé el resto del camino de lo removida que me metió. O sea, en ese momento lo tomé mal, ¿sabes? Sí, como que... Como tú que me... Aunque o sea, tenga razón, ajá, ¿no? Fue muy así, fue como un balde de agua fría. Sí. Que ahorita lo pienso y digo, pues tenía razón, ¿no? Todo eso al final tenía razón. El caso es que en Mérida muy mal, o sea, la verdad es que me sorprendí de la calidad de doctor, sobre todo la parte humana, como diciendo, pues no puedo hacer nada por ti. Y pues ya, ¿sabes? No funcionó lo de, me operaron y me pusieron las membranas, no funcionó. Y resulta ser que con el ácido, las células de mi ojo, que normalmente si tú te quemas o te abres el epitelio con cualquier ojo normal, se cerraría en una semana, porque tiene suficientes células. Pero el ácido quemó todas las células, o sea, desaparecieron las células que regeneraban el ojo. Entonces no podía cerrar, era como una herida abierta. Ya. Y haz de cuenta, pues tener el ojo abierto y abrir y cerrar era muy doloroso. Y te seguía lastimando. Horrible, o sea, era como tener arena adentro 24/7, entonces no podía ver, Entonces, ¿qué pasa? Pues el cuerpo se trata de proteger y como que lanza una carnosidad para cerrarlo. Como una costra, digamos que... Sí, como de piel. Sí, pero de piel. Pero para cerrarlo por completo. Sí. ¿No? Entonces, gracias, te digo, de nuevamente, como que siento que siempre estuve guiada y acompañada a pesar de todo. El jefe de mi esposo, su esposa, estudió con una persona que su esposo era corneólogo, o sea, especialista en córnea en Bascom Palmer, que es un hospital muy bueno en Miami, de los mejores de la vista, y me contactó con él. Fui a verlo y me dijo, mira... ¿El contacto fácil? No. Porque No, fue así. Es un tema. No, sí. O sea, tardó, en lo que pero... llegas a un hospital de Estados Unidos, sí, no te reciben como cualquier cosa. No, o sea, fue de paro, por favor atiéndela, es un caso especial, y se apiadó, y él fue un ángel también. Te hizo un espacio en la... Me hizo un espacio de agenda. como para... Exacto, Sí. o sea, porque no es fácil. Sí. De hecho, tardó como como varios días. Y me ve y me dice, mira, tranquila, es una quemadura, sí. Si llega a crecer y no a cerrar, vamos a tener que esperar, los ojos son lentos, bla, bla. Si llega a crecer esa cornosidad y vamos a tener que operar. Pero hay una técnica reciente. O sea, hay una técnica que hace poquito se hizo, en el 2012, y que se hizo en la India, que pues ves que ahí hacen como muchos rituales para dioses y así. Entonces tienden a ponerse limón y a quemarse las córneas, literal, porque así son ellos, ¿no? Entonces un doctor hindú inventó esta técnica, que era trasplantar células de una persona donante al ojo de donde está la quemadura y se vuelve a poblar la córnea. El ojo. Y se cierra. Ajá. Y yo dije, wow, o sea, buenísimo, ¿y tú lo sabes hacer? Y me dijo, sí, o sea, en determinado momento, pues yo te lo puedo hacer y bla, bla, nada más hay que buscar un donante. Y yo, ok, y pues dice, normalmente es familia, y yo, ok, pues tengo una hermana gemela. Ajá. Y me dice, ¿cómo? O sea, ¿son idénticas? Y yo, sí. Y me dice, es tu mejor escenario, Adriana, o sea, qué buena suerte. Y yo, ok, ya le hablo a mi hermana y le digo, sí, mira, hay esta técnica y pues necesitaría que... Y me dice, sí, cuenta con eso. Y luego me vuelve a marcar en unos minutos y me dice, sí. ¿Cómo es el...? ¿Necesitas las células o mi ojo? Yo tampoco tengo. Y yo sí. así como, no, las células. Y me dijo, sí, cuenta con eso, no te preocupes. Pero
De verdad para mí, o sea, por si tú sabes que ella y yo somos así, de que es mi soulmate. Pero, o sea, lo que ella hizo por mí, de literal me quito una parte de mí para dártela, ya sabes. O sea, Une mucho más todavía el vínculo que ya se tenía. Sí, o sea, y sin pensarlo, ¿sabes? O sea, o sea, es como, lo damos por sentado, pero la familia es un regalo. Totalmente. Y bueno, avanza el ojo, de plano no cerró, pero fue un año de espera, yo con lentes, sin poder ir al mar, sin poder que me diera el aire, sin poder manejar. O sea, ¿el ojo no cerró? No cerró. O sea, bueno, el epitolio no cerró y creció como esta carnosidad. Pero eso después me fue cerrando. No, antes de la cirugía. Ok. Entonces no podías hacer nada, o sea, tenías el ojo ahí como expuesto, aparte no veías, aparte te dolía. Sí, o sea, y en ese inter, me estoy yendo mucho a la parte médica, pero quiero decirte que en ese inter, pues buscando más, o sea, buscando por qué pasó esto. Sí, no, entiendo perfecto. Vamos a caer en lo médico porque sí me interesa. Okay. Y sí vamos, o sea, también quiero que me platiques de ti. Ok, la parte personal. Está bien que cerremos lo médico porque también, o sea, como que me interesa mucho igual. Sí, aunque también lo médico tiene que ver, o sea, todo se une al final, sí. ¿no? De hecho, sí te tengo que contar la parte de mí porque tiene que ver, o sea, parte de mi sanación fue gracias a las dos cosas. A ver, de hecho. Entonces, pues los doctores, puras malas noticias, ¿no? Al final yo tenía muchísimo miedo de que me operen. Para empezar, que ñañaras los ojos, o sea, yo nunca había... O sea, ¿sabes? Nos agarramos los ojos y luego los hijos se agarran los ojos y así, es un órgano mega sensible, súper expuesto y tan importante, o sea, que, o sea, hasta que me lo quitan, es como, wow, qué importante, o sea, es todo. Uh-huh. Entonces los sentidos son demasiado importantes y los damos por sentados, lo peor de todo. Y entonces yo empiezo en esta búsqueda y hice todo tipo de terapias, hice biodecodificación, terapia de trauma, biomagnetismo, antes de la cirugía. Entre la cirugía y las idas y venidas, porque esto fue un proceso largo de ir de visita tras visita hasta que me dijeron, de plano, no sana esto, vamos a hacer el trasplante. Uh-huh. Obviamente para hacer el trasplante la parte médica es un rollo súper caro, tuve que meter un seguro, o sea, un rollo. Y yo en mi búsqueda de, pues, para entender, y pasaba mucho tiempo a oscuras en mi cuarto. Entonces, me acuerdo que mi cuñado en pandemia me había dicho del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, y lo abrí y dije, ay no, qué flojera, está súper técnico. Y lo cerré. Yo leí ese libro. ¿Ya sabes? Sí. Y cuando estaba buscando como meditación y así, porque yo quería como calmarme y quería como dejar de tener ataques de pánico y así, y sentía que la terapia no me estaba, o sea, sí me funcionaba, pero pues no para el momento del ataque, ¿ya sabes? Empecé a buscar meditaciones y me salió Joe Dispenza, y me salió el audiolibro, y entonces me empecé a enchufar y vi y escuché que él tenía pues él tuvo un problema muy fuerte en la espalda y se sanó, ¿no? Por medio de la meditación. Él de hecho era quiropráctico y le habían dicho que no iba a volver a caminar y se sanó por medio de la meditación. Y ahí empieza como que a compartir y a hacer libro. Y el libro también te enseña a meditar. Entonces, ese fue mi primer contacto. Dije, ok, o sea, si él pudo, pues yo también puedo, ¿no? Sí, como que justo encontraste algo que estabas buscando para ayudarte a ti mismo. O sea, para mí en ese momento fue como la luz que necesitaba para seguir adelante, ya sabes, hay algo más. Entonces me empecé a clavar muchísimo en la metafísica, en la neuroplasticidad, de cómo nuestras creencias nos limitan, o sea, cómo funciona todo. Para hacerte el cuento corto, yo jamás había estado en contacto con nada de eso. O sea, es justo te quería preguntar eso. O sea, antes ya traías ese background de meditar y así. Jamás en la vida había meditado. O sea, había ido a clases de yoga por mi hermana. Uh-huh. Y para mí no estaba nada conectada con la meditación, nada. O sea, creo que no había meditado nunca en mi vida. Y
empiezo a meditar, empiezo a hacer como prueba y error, empiezo a como buscar mi camino, fue como mucho de ir para adentro, ya sabes, de conectar qué tipo de meditación sí, qué tipo no, qué tipo de voz, cómo... ¿Y todo esto en qué momento encontraste esos espacios para ti? Porque, o sea, mencionas pues, te acuerdas mucho de estar en un cuarto sin luz, pero también la vida sigue, ¿no? Claro, La de tus seres queridos, tus claro, hijos, tu sí, esposo. sí. ¿Cómo le hacías para encontrar esos momentos y decir, bueno, ya voy a voltar hacia adentro o de plano no? Mucho era en las noches, o sea, Uh-huh. ya cuando las niñas estaban dormidas, o sea, ahí ya como que me enchufaba. Igual mientras me daban a mi bebé para amamantarla, pues igual como que aprovechaba a enchufarme. Y, o sea, sí, como en momentos de quietud o que la otra estaba en el kinder, pues, y la otra bebé estaba dormida, ahí me enchufaba. O sea, como trataba de encontrar momentitos donde Y empecé a sentir que encontré dentro de mi meditación un espacio donde había calma. O sea, por medio de la meditación sentí ese espacio por primera vez donde nadie me podía hacer nada ahí, ya sabes. Una paz así impresionante. Y cuando yo descubrí y sentí eso por primera vez, dije, aquí hay algo, ¿sabes? Sí. Aquí hay algo muy heavy. Y seguí, me empecé a clavar más y más y más y más y más. De hecho, me acuerdo de haberle dicho a mi terapeuta, le dije, oye, es que empecé a meditar. Me dijo, qué bueno, Adri, que busques otras herramientas. Y yo, no. La herramienta. No me estás entendiendo, no me estás entendiendo, Ajá. ¿sabes? Y digamos que yo en mi meditación podía empezar a acercarme a manifestar cierta realidad, o sea, a acercarme a manifestar lo que yo quería, pero me quedaba como corta, como mucho en nada más conversaciones, ¿no? Que iba a mi chequeo y de repente el doctor me decía algo que yo ya había visto en mi meditación, ok, ya Así no sé que si voy a estar tal y y me de va a repente decir te que reafirman. tal, ¿no? Pero tal cual me lo decía, ¿no? Me acuerdo mucho que mi esposo me dice, la vez que más me choqué fue cuando estábamos en el hotel en Miami y al día siguiente me iban a checar. Y yo creo que él se fue a jugar pádel o algo así, y mientras yo me quedé meditando, ¿no? Y en mi meditación me acuerdo que yo me acercaba a un espejo y me veía y me estoy adelantando muchísimo. Espérate, ahorita eso no te lo voy a contar porque todavía no te cuento algo que pasó. Ajá. Entonces yo me meto a la meditación, me empiezo a acercar, siento que hay algo muy cañón y me empiezo a meter mucho, ¿no? En eso llega el momento de operarme, voy con mi hermana, me operan, ¿ok? Y después de la cirugía empiezo a sentir un buen de mejoría. No sé, me acuerdo perfecto que estábamos cenando días después de la cirugía y tenía una lamparita aquí y yo no tenía lentes. Y le dije a mi esposo de que, ya, o sea, te puedo ver y no tengo los lentes puestos, o sea, ya está funcionando, ¿no? Entonces para mí fue así una emoción Sí. tan grande. Esto todo de tu ojo derecho, ¿no? Sí. El izquierdo sí, para todo eso estaba perfecto. El izquierdo, obviamente no perfecto, pero Ok. no lo pueden tocar. O sea, normalmente la cirugía se haría del ojo izquierdo al otro o con un donante. Uh-huh. Pero como no pueden tocar bajo ninguna circunstancia porque también hay daño, pero no lo pueden tocar. Ok. O sea, siguen siendo ojos muy sensibles, pero no lo, o sea, es como mi tesoro, ya sabes. Sí. Uh-huh. Ahí no lo tocan para nada, pero ese sí estaba sensible, o sea, sí estaba lastimado. Sí, 100%. 100%. Ya. También tuvo que cerrarse y todo. Ok. Nada más que ese sí lo logró, porque Y Dios es grande y de plano no. Uh-huh. Entonces me empecé a emocionar, empecé a retomar como un poco mi actividad, empecé a correr, ¿sabes? Como sentir que ya como mi que vida... ya saliste del túnel. Ajá, o sea, una emoción no te puedo explicar, ¿no? Y un día me levanto como en la madrugada con un dolor de cabeza heavy. O sea, mal. O sea, una migraña que no te puedo explicar. Entonces le mando una foto a mi doctor. Para eso ya mi doctor, pues eran tantas las idas y venidas que ya, de verdad, casi que era su consentida, ya sabes, ya me sacaba, me recibía. Ya te contestaba, sí. Y literal, yo empezaba a viajar cada lunes a chequeo. Y pues era cada lunes, o sea, habré ido unas 20 veces.
todos los lunes. Sí. Me dice, vente a Miami, le mandé una foto y me dice, vente a Miami, ya. Y yo, ay no, voy, y me dice, Adri, está infectado. Infectado. Vamos a hacer un raspado para ver si es bacteria o hongo. Y yo, no. Y tu dolor de cabeza. Horrible, o sea, pero horrible. Le hacen el raspado y hongo. Dice, eso es un poco más difícil de sacar. No sé si las células sobreviven, es muy pronto, ¿sabes? Sí, lo que te acaban de poner. Ajá. Y ahí empieza. Lo que pensé que ya había sido el final, haz de cuenta que me Estabas al... me hundí más, Uh-huh. ¿sabes? Y ahí yo empecé a entrar una rabia, Luis, o sea, de que dije, ya, suéltame, ¿sabes? De, ¿qué es esto? O sea, ya no puede ser posible, ya. Y un dolor, y entonces, antes podía estar con mis hijas así, pero con el hongo y la úlcera, porque se me hizo una úlcera en el ojo, Uh-huh. me ponían como un medicamento fuertísimo cada X tiempo, blanco como una viscosidad. Ay, no. No podía escuchar a mis hijas porque o sea, como que me penetraba el sonido de su vocecita en la cabeza. Horrible. Entonces yo estuve tomando painkillers. Antes podía, pues por lo menos estar en la casa y así. Y ya con esto Ahora peor. me tumbé. Sí, Peor, porque ya traes una afectación peor, ya de otra cosa, ya peor. digamos, colateral, pero que no te y deja entonces, vivir. ahora el problema era, tienes que venir cada lunes y vamos a ver que no pierdas el ojo. Ya sabes, o sea, de pasar hay solución a vas a perder el ojo. Ya se complicó. Horrible. Ajá. Y aparte, si dolía antes, ahorita ya era un dolor insoportable, o sea, de que un nivel... Y entonces yo ahí ya... Yo o sea, siento que caí en depresión, muy cabrón, por todo, ¿no? O sea, ya era como... Y no sabía si ya estaba bien o mal, ni en qué creer y qué no, y cuando sigo meditando, pero de repente lo hacía en la cama y me quedaba dormida y tal, y así, hasta que un día vi a una persona, una chinita que hablaba de las historias de transformación que Joe Dispenza saca en su YouTube. ¿La viste en YouTube o qué? YouTube. Ajá. Porque yo creía que iba a venir una luz y que Dios se me iba a presentar y gracias a eso yo ya me iba a curar, ya sabes, porque así eran las historias que había escuchado de sanación. Sí. Y esta chinita me dijo como, a ver, yo no vi ni una luz, ni sentí al Espíritu Santo, ni nada por el estilo. Yo tenía metástasis. Y medité todos los días. Hice un compromiso conmigo misma de meditar hasta que me quite esto. Y yo, ella es. Entonces dije, entonces voy bien. Y ahí me hice una promesa. Dije, voy a meditar todos los días de mi vida si es necesario hasta salir de esta. Entonces yo me acuerdo que era muchísimo dolor, pero aún así me sentaba 1 hora diaria. 1 hora diaria, 1 hora diaria, 1 hora diaria, 1 hora diaria. Iba los lunes y decían, vas peor, está muy grave, te vamos a poner un tapón para que no siga penetrando y ya lo vas a perder. O sea... Entonces, sí, o sea, las noticias no fueron de que empezaste y luego ya noticia buena la semana. No. O sea. Y entonces ahí entra como esta parte de, por medio de la meditación yo lograba como conectar con un potencial que no veía, que mi realidad no tenía nada que ver con eso, ¿sabes? Y conectarme sí, te trasladaba a otro nivel de Adri bien, ¿no? Claro, o sea, mi goal era sentirme libre, me veía en mis meditaciones metiéndome al agua enclavado y en el coche y con las ojos abiertos y que me diera el aire libre, feliz, bailando con mis hijas, cagándome risa otra vez, ¿sabes? Sí. Y cada lunes era más peor. Ya, o sea, de plano el doctor así que ya no sé qué hacer contigo, ya te hice todo by the book y ya sabes, y yo así, ay, eres mi única salvación, sí, o sea, sí, ¿sabes? ¿con quién me voy? Entonces era llorar todos los días y así. Luego entendí también por medio de la meditación el tema de las frecuencias, ¿no? O sea, tú tienes que elevar tanto tu frecuencia que puedas sostener esa vida que tú deseas. Muchas veces nos quedamos en solo, me encantaría esto, visualizo esto, pero no nos convertimos en esa persona. Uh-huh.
Entonces, cuando entendí yo eso, entendí que yo todos los lunes me iba muy culpable por dejar a mi familia y por tener que estar yendo ahí y como que en esa vibración que la culpa es como de las más bajas. Cuando me caché, dije, oye, Adri, o sea, ¿cómo tú estás queriendo sanar y estás en una vibración de culpa? O sea, makes no sense, ¿sabes? Uh-huh. Cuando yo hice ese clic, así que dije, no, pues, claro, o sea, no puede ser así. O sea, al final tú solita te diste cuenta que dabas un paso para adelante, pero llegaba el lunes y te echabas para atrás. Exacto. En frecuencia, en vibración, no avanzaba, en ti. ajá, y no avanzaba, pero pues ¿por qué no avanzaba? ¿Sabes? Entonces, creo que fue una mala noticia otra vez. Ya era parte de mi historia las malas noticias. Yo llegaba llorando a mi casa todos los lunes, porque iba y venía de Miami. Obviamente esto agotador para toda mi familia. O sea, mi suegra se tuvo que mudar a mi casa a cuidarme. A mis O sea, le hijas. cambió la vida a todos, ¿no? En tu casa. Sí, o sea, totalmente. Y me acuerdo un día que me dolía tanto, que de plano sí dije, ay, ya me quiero morir. O sea, Es cuando dijiste que había en depresión. sí. Dije, ya De que ya no me aguanto. vale, no puedo ser mamá, no puedo hacer mi vida, no puedo hacer nada. O sea, y dije, y me vale si pierdo el ojo ya. O sea, ya. Así fue una rendición, de que de plano, genuinamente, dije, me vale madres ya. O sea, pero entonces dirías que, tipo, de que soltaste en ese momento. Pues yo creo que sí, porque al día siguiente me paré, me iba a parar, porque escuché a las niñas y se iban a ir a la escuela y así, y otras me iba a dormir como normalmente, porque ya era un zombie, o sea, un zombie, literal. Y algo en mí fue así como una fuerza aquí adentro, que dije, saqué me acuerdo, perdón por el francés, pero saqué la colcha y dije, a la chingada, Ajá. esto no es mi realidad. Así, nada más lo dije, esto no es mi realidad. Y una fuerza muy cabrona, y me paré, me acuerdo que me puse unos lentes, un sombrero gigante, y me fui a un vivero a comprar como no sé cuántas plantas para mi casa. Porque aparte mi mamá me decía, que hija, tus plantas se mueren, y yo así como, claro que se van a morir si yo estoy muerta por dentro, Sí, ma. sí, ¿quién las va a regar? O sea, ¿sabes de qué me estás hablando? O sea, las plantas es lo último que... Hasta el día de hoy esas plantas están vivas, by the way. Y me acuerdo que le dije a mi esposo esa tarde, le dije, yo ya estoy bien. Me dijo, Adri, ya sé que eres súper positiva y así, pero ten calma, ¿sabes? O sea, Sí. porque ya era como de que no te emociones. No, te vas a topar otra vez con paredes, sí. Y yo le dije, no me estás entendiendo, estoy bien. Para ese entonces, clínicamente, el doctor me decía, te voy a tener que operar nuevamente, y dependiendo de cómo esté, después de que quite un tapón que me habían puesto, cómo esté la córnea, ahí decido si hago un trasplante parcial. Y me dice, y puede que funcione o puede que de plano no, y no hay nada que hacer. O sea, es lo que sigue. Y yo me acuerdo que, ¿sabes? Cuando él me dijo, le dije, oye, ¿puedo engrosar la córnea? Y me dijo, pues no, o sea, realmente siempre se hace un trasplante, no te sabría decir sí. Y le dije, pero puede ser. Y me dijo, pues no sé, o sea, ya sabes, yo le decía hacer preguntas como raras. Y para mí dije, güey, voy a engrosar la córnea. Voy a engrosar la córnea. Ese se convirtió en mi goal todos los días de mi vida, ¿ya sabes? O sea, literal, algo que cambiar mi cuerpo. Voy a engrosar la córnea, 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 y de ahí no me sacaba, ¿sabes? Y me operan, y cuando despierto el doctor me dice, ¿qué crees, Adri? Te abrí y ya no tuve que hacer nada. Ya está tu córnea fuera de peligro. ¿Y tú? Ya lo he visto. Y yo así como... Y ya, fue como 2 semanas más y el epitelio por fin cerró. Y ya no tuve que regresar al hospital. No te tuvieron que hacer nada más, o sea, del plan de volver y tal,
de ahí te fuiste sanando, o sea, en la parte del ojo se fue de ahí moviendo. Sí, o sea, al final quedó una cicatriz muy grande. Es un ojo muy sensible, obviamente tengo que estarlo hidratando y bla, bla, y así. Pero ya no me duele, ya no está abierto, o sea, está cerrado. Y pues obviamente la visión, eso será algo para continuar trabajando, pero Ese sí es para adentro, ese es para adentro. hay una cicatriz justo en la mera, o sea, que no me permite ver. Oye, Adri, este tipo de meditaciones, porque te digo que yo he intentado, más bien he meditado, me gusta, me encanta y visualizo y tal. En esta etapa de tu vida que me estás contando de lo que tanto que te ayudan, platícame bien de las meditaciones. ¿Qué tipo son? ¿Son guiadas? Son ¿No? guiadas. ¿Música? Sí, ¿Cómo entraste? De cero que estás meditando, ¿cómo entraste a este tipo de meditaciones tan fuertes? Siempre guiadas. O sea, hasta el día de hoy no me siento yo sola con música a meditar, siempre es como guiadas. Joe Dispenza para mí fue un maestrazazazo. Fui a sus retiros, o sea, me clavé mucho con él y así. Hay gente que no conecta tanto con su voz, ¿no? Pero para mí son muy, muy buenas. Hice siempre, la que me ayudó a sanar tal cual fue la de el agua emergiendo de Joe Dispenza. Sí, Ajá. que estás en un cuarto y te empieza a llenar de agua. Exacto, esa era la que hice durante los 3 meses donde me prometí a mí misma meditar hasta el cansancio. Esa fue. Y de ahí he encontrado gente con la que conecto mucho en voz, que me encanta, por ejemplo, Tony Espigares, que es un español hermoso que tuve la oportunidad de conocerlo y compartir mi testimonio en su retiro ahora en Isla. Y pues otras voces, luego te puedo pasar ahí una carpeta que tengo privada de muchas meditaciones que me ayudan. Ahora, después de esto, pues yo tenía mucha información que compartir, ya sabes, o sea, pero nunca supe exactamente cómo y pues dije, bueno, va a ser en mi metro cuadrado, ¿no? O sea, lo que me dice mi esposo siempre era, antes de que pasara esto de la córnea y que se engrosó y que por fin salí de peligro, yo me acuerdo que en una meditación muy claro vi cómo me acercaba al espejo y como que se me caía el pedazo de hongo. En una meditación. En una meditación. Y si visualizas así, imagino. Sí, literal, yo me acercaba así y se me caía el pedazo de hongo, así como un pedazo de queso. Al día siguiente, Luis, mi esposo estaba sentado ahí, él te lo puede contar, ¿eh? A mí me ha pasado, digo, no así, pero sí te creo totalmente. De repente me están checando y me dice, wait, espérate. Y ya como que sale y escucho que dice el doctor, pásame para limpiar, se acaba de caer como un pedazo de queso. Y nada más nos volteamos a ver así de que no. Y él lo cuenta, dice, o sea, yo ahí dije, hay algo muy cañón aquí, ya sabes. Y pues ya, al final, pues no sé, puedes hablar con cualquiera de mi familia y te puede decir cómo fue el proceso de cómo. Ahora, lo importante aquí, creo que es bueno como resumir, es no hay que esperar a que nos pase algo tan trágico como a mí, o tener una pérdida, o estar enfermo, para empezar a transitar ese camino de cuidarnos y de tal vez buscar herramientas como la meditación para crear la vida que queremos. Sí, como dijiste hace rato, no hay que darlo por sentado cosas y cuidarse a ti, la mente, tu espíritu y demás. No lo podemos dar por sentado y hay que cuidarlo. 100%, y al final ahorita, o sea, lo que más dice la gente es que nunca mi mente, divago mucho, no sé cómo sentarme a meditar. Pues empieza. Obviamente yo no sabía meditar, no sabía cómo hacerlo, es más, lo estaba haciendo mal, luego me enteré que lo estaba haciendo mal. ¿Mal cómo? En la cama. Sí. Acostada, pues claramente el cerebro dice, la postura, duérmete. ¿no? Tu postura. Sí, en la cama, acostada, luego ya capté que sentada, luego mejor que en una silla o en el piso con la espalda reclinada. AirPods, que obviamente sí puedes tener como la máscara para que no veas luz, está mejor. Hay ciertas hasta horas del día donde dicen que tienes mejores frecuencias, la primera hora, ¿no? del día, cuando recién te despertaste, recién así despertado, te sientas y lo haces, eso funciona muchísimo, o cuando ya te vas a dormir. Por las ondas, ¿no? Sí, por las ondas cerebrales. Ajá. Entonces, esas dos son las mejores. Yo siempre en las noches.
porque ya es como, terminé mi día y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, o sea, y ya mi familia, o sea, por ejemplo, nosotros nos aplicamos, ¿te sientes mal? Pues medita. O sea, ya ni siquiera es como voy a ir al doctor, ya sabes. Es como, pues, métela a la meditación. O queremos manifestar algo y, no sé, hace poco me aceptaron en un trabajo que literal yo lo creé, no tenía que hacer yo ahí. Y fue una creación literal o sea, cada vez se hace Ahora, más. ¿qué poder crees que tenga más, o sea, tu creencia o tu manera de darle esa fuerza a la meditación? ¿Crees que sea más por un tema de me estoy afirmando algo y yo lo logro? O a través de o puede ser las dos, ¿no? Yo te pregunto porque luego también yo me cuestiono esas cosas. O a través de la meditación llego a conectar con algo más divino, poderoso, otro plano, como le queramos decir. Más, Sí. o es un tema de que yo realmente hago mi futuro, yo hago mi presente. Y hago con mis pensamientos y con mis actitudes, transformo mi vida. Yo creo que el camino es, o sea, nosotros somos una extensión divina. Por medio de la meditación nosotros nos conectamos con un poder superior, llámale Dios, universo, lo que sea que tú creas, pero existe realmente esta fuerza que es la que nos mantiene vivos. O sea, tú ahorita estás tragando agua y va a llegar a tu estómago y la vas a digerir y así, pero no estás pensando en que lo vas a digerir. O sea, hay una vida dentro de ti que te mantiene... Sí, todo un universo en Todo un ti. universo que nosotros no tenemos ni idea. Eso también es parte de esa energía. Si tú sabes controlar por medio de la meditación esa energía, esos procesos que vienen en los libros, o sea, sobre todo en el proceso de sanar, de saber controlar y dirigir esa energía para que te sanes, pues va a suceder, ¿sabes? Y ahora, mientras más tiempo pases en meditación, pues más tiempo estás conectado con la fuente, que es como esta parte, este mundo cuántico del que hablan, la oscuridad, donde están todas las posibilidades. Y dicen, ok, ¿cuánto tiempo me recomiendas meditar? Pues lo más que puedas, porque mientras más tiempo estés conectado a eso, pues tienes más posibilidad de que se te manifieste en la vida real, ¿me explico? Por eso muchas veces cuando queremos manifestar algo escoge una cosa y clávate en ella hasta que te suceda y luego cambias de cosa. Entonces, digamos, son las dos cosas. Yo creo que sí. Tanto la manifestación como la conexión divina o con el ser superior. Sí, 100%. Pero al final también tienes que convertirte en eso que sea capaz de sostener y recibir esa vida que quieres. ¿Me explico? Y eso es una chamba del día a día. Es que justo, o sea, hay cosas que a lo largo de mi vida igual he aprendido varias cosas, pero luego lo tienes que aterrizar día a día, porque hay días que estás muy bien y está muy bonita la historia y todo, de que ya aprendí esto, bien. ya aprendí esto, ¿no? Y ya me queda clarísimo que es importantísimo, no sé, la familia, cosas no tan míticas o así, ¿no? Sí. Pero luego te empiezas a envolver en la vida y te das cuenta que ya estás cayendo en errores tontos o en maneras de pensar justamente es de las que quieres salir porque ya lo tienes muy claro. Que es parte de ser humano, a ver, ¿sabes? O sea, no es como que de un día para otro ya te vas a iluminar y para nada. Creo que el balance es importante, pero lo más difícil, como dice Joe Dispenza, lo más difícil de todo esto, ¿sabes qué es? Sentarte a meditar. Buscar el tiempo de sentarte a meditar y empezar a hacerlo un hábito. Es como cuando vas al gym por primera vez, obviamente todo dolorido y te sale todo mal, pero si después de un año vas al gym, pues ya sabes qué onda, ¿no? Es exactamente igual, pero un hábito total. La gente piensa que tienes que iluminarte, tienes que ser un ser extraordinario para que te sucedan milagros y no tienes que ser extraordinario. Lo último que tienes que hacer es ser extraordinario, ya sabes. Todos tenemos el derecho por el simple hecho de existir, de tener milagros y de estar conectados con la fuente y de poder manifestar la vida que soñamos. Todo ya existe, nada más es cuestión de que tú te vuelvas ese receptor listo para merecer y para recibir y ya. Sí, porque en ti ya existen esas cosas, como bien acabas de decir, nada más cosa de abrir bien los ojos, o sea, abrir la antena. Abrir la antena, justo. Atento a lo que te va a pasar, a señales. Mucha gente que no cree a veces en señales, de que lo habíamos platicado hace rato, pues si no estás viendo, nunca las vas a encontrar. No, y pueden pasar por enfrente de ti mil cosas que no estás atendiendo y que no te estás dando cuenta porque estás fijándote en muchas cosas, en el celular o lo que sea. Exacto, ¿no? En el celular o clavándote en el día a día y así. Yo cuando estaba muy clavada en esto, que aparte me encantó porque cerré redes, nada, no tenía
contacto con el mundo, que también lo veo como un regalo, realmente estaba totalmente abierta y conectada a señales y hay tanto, o sea, hay tanto en lo sutil, que es una vida deliciosa, ya sabes, sí. Todo es un mensaje, todo, te fijas en las miradas, en las sonrisas, ¿sabes? Todo, siempre hay algo, estás muy conectado. Y ese nivel, esa capacidad lo tenemos todos. Ahora vuelvo a lo mismo, no necesitas pasarte algo trágico para empezar, ¿sabes? Puedes empezar ya, hoy, nada más decidiéndolo, después de escuchar esta plática, ¿sabes? Voy a empezar a meditar por lo menos 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, luego se van a volver 15, 20, 30. O sea, tú sí claramente es un mensaje que le quieres dar a la gente que 100%, 100% siento que si todos meditáramos, el mundo sería distinto. Porque estamos conectados con nuestro verdadero ser, ¿sabes? Con nuestro propósito de lo que venimos a hacer en la vida, no de lo que nos cuenten, no de las redes sociales y lo que nos están vendiendo. Es tu propio ser con la divinidad, tu ser más creativo y auténtico. Eso es a lo que venimos a hacer en este mundo, ¿no? Sí, que luego el objetivo también de meditar no es nada más los 10, 20, 30 minutos que estás meditando, sino llevártelo al día. 100%. Empiezas a sentir estrés, te vuelves a tu centro y vuelves a respirar, tal, tu mantra, lo que quieras hacer, pero que te vuelva a conectar, ¿no? La respiración es importantísima. Muy importantísima, importante. ¿No? Sí, muy importante. Muy importante. Y algo importante que quisiera recalcar para manifestar no es solamente visualizar o repetirte afirmaciones, es conectarte con el sentimiento de esa persona que quieres ser, o ese sentimiento, o ese goal que tú quieres, o sea, ¿cómo me voy a sentir cuando tenga eso, o cuando suceda eso, o cuando me sane, o cuando tal? Ese sentimiento de ya tenerlo, ese es lo que tienes que conectar. Atraerlo. Para poder bajarlo. Ajá. Ya. Yeah. Ajá. Porque yo al principio lo hacía mal. O sea, era mucho muy física, ¿no? De que se cierre el epitelio, porque la célula, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y luego cuando cambié y dije, no es así. Tienes que conectar con la emoción. El cómo no es tu problema. Sí, eso va a llegar a la manera que llegue, igual y totalmente diferente a como tienes pensado. Porque yo, lo mismo, era mi control era como, no, tiene que ser que se baje una luz y me ilumine, ¿ya sabes? Sí. Güey, tú ni siquiera sabes cómo va a suceder, ni qué día. Fue un día cualquiera en mi cuarto que sentí una fuerza que me dijo, párate, ya se acabó, ¿sabes? Ya no estás ahí. That's it. O sea, los saltos cuánticos, yo siempre los digo, son decisiones. Tienes que decidir un día. Y también está bien, porque a mí me tomó, pues, casi 3 años, todo este proceso. Está bien si necesitas tomarte el tiempo, ¿sabes? No puedes rushar tampoco algo que no está en ese momento, pero sí depende de ti. ¿Qué tanto? Hacer lo que te corresponde, hacer el trabajo. Ya el tiempo que te lleve, pues será tiempo que te lleve. Puede ser tan corto o tan largo, pero eso no lo controlamos nosotros, pero tienes que darte ese tiempo para que suceda y cuando estés preparada, pues va a llegar, va a suceder, no hay manera de que no. Oye, Adri, y pensando igual en esa parte que dices de los 3 años, ¿no? Que te tomó llegar a donde estás ahorita ya mucho más en paz, mucho más como que enfocada y sabiendo lo que, pues, por qué te pasó. Se ve que tienes muy claro que fue por un motivo. Pero la parte de la parte del trauma, o sea, quiero que me expliques más también del tema, ahorita me decías algo de pánico, o sea, ¿cómo vuelves a agarrar tranquilidad? ¿Cuándo te entraban tus momentos de más desesperación? Hablando en tu mente, sí. O sea, quiero que me expliques de tu mente. Sí. ¿Era más en el día, en la noche? ¿Cuándo te llegaba más ese decir, ay, o sea, hace rato me decías de que ya te sentías que todo el mundo, que alguien iba a ir por ti? Sí, porque sí, obviamente sí. Es un shock, un trauma, como le quieran decir. Sí. Platícame de esa parte para ver cómo, o sea, ya entendí cómo lo estás superando, quiero entender más de cómo te está afectando a ti en tu vida. Sí, o sea, el estrés postraumático reconfigura el cerebro, o sea, hay que entender cómo funciona, tuve que entender cómo funciona el estrés postraumático y no tiene que ser un suceso exactamente igual para que genere como estos ataques de pánico, puede ser como cualquier cosa como ladrido de perro. O sea, no sabes cuántas veces llamé a los guardias para que fueran a checar la casa porque estaban ladrando los perros. Sí, porque el cerebro no distingue. Exacto. Y era sobre todo en las noches, cuando ladraban los perros o de repente era como
no sé, ay, ladraron los perros, seguramente se metió alguien, o sea, simplemente se me iba a la cabeza, va a volver a pasar algo, ¿sabes? Y, por ejemplo, no puedo decir que hasta el día de hoy, porque creo que pero sí, de pronto, cuando alguien se me acerca mucho, no sé, en un elevador o así, es como que, ay, güey, Sí, o sea, sí, tu cuerpo, tu puro... Sí, o sea, y sí, fue muy difícil, o sea, yo me acuerdo que eran pánico, llanto, te digo, para bajar a la cocina no podía, o sea, era como, tenía que despertar a mi esposo y ¿me puedes ir por agua, por favor? O sea, sí. Tuve una persona que hizo como de chofer y guarura, que me ayudó mucho porque siempre iba conmigo a todos lados y eso como que me empezó a dar como seguridad para salir al súper o cosas así, aunque si podía me lo saltaba. Y pues nada, creo que el tiempo también hizo lo suyo y poco a poco fui retomando en la medida de lo posible mi vida, ¿sabes? De ayuda profesional agarraste también, Sí, o sea, sí, eres sí. una terapeuta. Sí, terapeuta, todo tipo de terapeutas, todo tipo de terapias. Pero la verdad es que lo que siento que más me sacó por lo que estoy literal aquí fue la meditación. Qué cañón. Sí, y obviamente, a ver, no niego, mis doctores fueron lo máximo. O sea, hicieron todo. Es que sí, o sea, la parte médica también no, Sí. no es que quieras dar el mensaje, pues no vayas al No, doctor. para O sea, nada. hay cosas que Cero. O se sea, tienen que hacer. fue un conjunto. Yo también fui muy disciplinada en todo lo que me decían. Oye, ponte las gotas así, ponte no sé qué, ven a tu revisión y así. Fue un calvario, pero lo hice al pie. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tiene que ver también algo con la disciplina, es bien importante. Tienes que tomarte en serio tu vida, ¿sabes? Uh-huh. Ser disciplinado, o sea, ir por tus sueños y si este es tu sueño, ve por él. Desayuna, come, cena y masteriza lo que tengas que masterizar, ¿sabes? O sea, como que eso me queda muy claro y también es un mensaje, ¿no? De qué tan en serio te lo estás tomando. ¿Te quieres sanar de verdad o solo te gustaría? ¿Sabes? Sí, ahora, darte cuenta en momentos de tanto sufrimiento de eso, tampoco es tan fácil. No, para nada. O sea, estás ahí, ahorita lo cuentas ya fuera Sí, del fuera hoyo en el que estabas. o sea, te digo, o sea, qué bueno que tenemos esta conversación hoy, porque hace 4 años seguramente mi conversación es otra. Obviamente estás desde otro lugar, no puedes ver más allá de hasta en un papel de por qué a mí, No, ¿sabes? Y con dolor, sí, exacto. Y por en qué a mí. supervivencia, Sí. en supervivencia. Y en supervivencia no puedes sanar, también eso lo entendí mucho. O sea, y claro, no podía yo sanar en ese momento. O sea, me tuvo que tomar todo este tiempo porque yo no podía, no había forma ni que la información me entre, ni que llegue la sanación. ¿Cómo era tu estado de supervivencia? Platícame del estado en el que estabas. Pues me cuentan, porque yo tengo como recuerdos, pero según mi suegra y mi mamá sí me dicen que no hablaba. Que no hablaba, o sea, que solo estaba. Entonces como que no hablaba, que tenía la mirada perdida, muy así, como no... Hacía ejercicio, me acuerdo que eso me ayudó también mucho, o sea, siempre he estado muy como con el ejercicio, pero fuera de eso... Sí, en azul. Sí, o sea, Fuimos no. con ahorita una terapeuta que como que te dice los estados de... O sea, el verde es como el estado en donde fluyen las cosas, donde todo sale bien, en el que debemos estar. Claro que en el día también fluctúas Sí. No, tampoco todo el tiempo puedes estar. No. En rojo es más como de defensa y azul es como supervivencia o tema de pues, totalmente congelado, digamos. O sea, como... Como un Y sí, en un como limbo. dices, ahí no te puedes dar cuenta de nada, ni sanar, ni nada. O sea, estás... Pero es un estado de tu sistema nervioso. Y más cuando hay un ataque literal a tu persona, ¿sabes? Es muy difícil decir, bueno, el sistema nervioso a partir de tal día, o sea, ¿sabes? Es algo que tienes que ir integrando y uno estira y afloje y no es lineal y de repente eran ups and downs y fue titánico. Fue realmente titánico y te digo, la disciplina que tomé con la meditación, esa promesa que me hice de no voy a dejar de meditar hasta lograrlo, salvó mi vida, literal. Te salvó. Literal. O sea, y pues nada, o sea, literal, si no fuera por eso no estaría ahorita platicando contigo, yo creo. Porque sí fue algo muy, pues muy fuerte. Sí estuvo muy, muy heavy. ¿Cómo llegas a hacer la paz con lo que te pasó?
¿A qué voy con la paz? O sea, sí es un caso de total, una persona agresora, o sea, como que algo muy, no es un accidente, o sea, me explico, no es como, pensando en tu tema y en todo lo que viviste y así, que te digo que ahorita gracias, otra vez te vuelvo a dar por abrirte tanto conmigo, eh, pero ¿cómo llegas a dormir tranquila en cuanto a eso? ¿No? O sea, realmente en la persona que te hizo daño a ti, a tu familia y que te cambió la vida para bien, porque evidentemente lo que venimos platicando, o sea, Adri de antes y después va a estar mucho mejor, digamos, el cohete, necesitas ese cohete para despegar a donde tú quisieras llegar. Sí. Y la parte de tu paz interna, ¿cómo lo asimilas y cómo llegas a decir, bueno, ya, no fue un accidente, pero me tocaba, ¿qué deseas? O sea, ¿cómo haces esa parte de ya tranquilo? Y yo creo que pasé por todo el duelo, ¿no? Porque al final es un duelo lo que sucede en cuanto a mi visión, en cuanto a mi cuerpo, en cuanto a mi nueva realidad, ¿no? O sea, pues dejé a Adri de antes y tuve que adaptarme a la Adri ahora, ¿no? Pero antes de eso, obviamente pasé por la negación, el coraje, o sea, pasé por todas las etapas. Al principio era, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Sabes? De ese, ¿qué le he hecho a alguien? O sea, ¿por qué me pasaría esto a mí? Y como esa negación de no entender. ¿Te Y llegaste a culpar a ti misma al, por una parte, sí, porque dije, si no hubiera yo tal vez compartido tanto en redes sociales, si no hubiera posteado lo del gato, ¿cómo se te ocurre? de ser tan abierta, Exacto. tan como eres, ¿no? Ajá. O sea, de por qué no pensé mal, por qué soy tan confiada, ¿sabes? Obviamente sí te dices, güey, o sea, casi pierdo a mi familia por estar tratando de ayudar a otras personas y también como por eso me cerré muchísimo, cerré todo el grupo, eliminé todo, o sea, como que sí fue muy drástico se acabó, ¿sabes? Pero luego con el tiempo empecé a decir, ok, ellas no tienen nada que ver con esto, o sea, fue una persona, sí del grupo, pero no es el grupo, ¿no? Y es una persona que está totalmente mal de la cabeza, es una psicópata, que no sé cuál ha sido el trasfondo para llegar a hacerle algo así a alguien, ¿sabes? ¿Cómo debes de estar para hacerle algo así a alguien? Y de hasta cierto punto yo creo que la meditación también y el trabajo interno que se tiene que hacer me llegó a ser compasiva. No quiere decir que o sea, ella está en la cárcel y eso también me dio paz también para yo cerrar ese capítulo. Hace poquito se dictó sentencia por fin después de 3 años. Y también para mí eso fue un cierre, ¿no? De ya, se hizo justicia en la medida que se puede. Aunque me hubiera gustado, pues, para mí sería pues un intento de homicidio y que le juzgaran como tal. como tal. No fue así, fue como lesiones. Eso también pues es como, ok, no está fuera, ¿no? No tengo ese peligro y fue solo una persona, no fue un séquito de personas o así que me estén buscando o así. Entonces como también colocarlo donde está y pues un trabajo personal de ser compasiva y de entender que esto me tocó a mí para un bien mayor. No creas que fue de un inicio que yo empecé a pensar en esto ni perdonar, pero pues es que al final es el único camino si te quieres liberar. Sí. ¿Sabes? O sea, es la Si única no vas forma. a vivir tú en tu propia Sí, cárcel de tus sí, emociones. sí, o sea, nosotros mismos somos o nos liberamos o nos encarcelamos y pues te digo, o sea, la fuerza la saqué por medio de esta conexión con lo divino y la meditación. Porque sí hubo un cambio muy tangible de cómo fui agarrando fuerza. Obviamente el tiempo también ayuda, pero es una herramienta poderosísima. ¿Y tu familia? ¿Cómo vivieron este proceso tu esposo, o sea, tu familia nuclear? A ver, mi mamá, shock total. Mi mamá sí estuvo muy mal. Porque aparte le preguntaban a Fernando el día anterior, ¿cómo nació la bebé? Y así, el día siguiente, perdón, y no nació, pasó esto. Y era como shock total, o sea, ¿sabes? Nadie lo podía creer. Uh-huh. Y mi mamá me cuenta que cuando mi esposo le marcó para decirle, entraron y le aventaron ácido en la cara y así, que ella se imaginó
que yo ya desfigurada, ya sabes, o sea, de así. Sí, por cierto, la cara, ¿qué onda? Pues, como fue ácido muriático, sí me afectó la piel. Estás perfecta. Sí, pero no fue de haber sido otro ácido, pues te deshace la cara. Sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues solo fue la quemadura corneal y pues la pérdida de la visión, pero aún así... No, pues no tienes lesiones. No. Y tus hijas, sobre todo la grande, pues está muy chiquita, pero sí. o sea, me interesa saber cómo... ¿Cómo lo manejamos? Ajá. Ellas no saben que fue un ataque. Siempre lo manejamos y hasta hace poquito les expliqué porque obviamente ves que el color del ojo es diferente, ¿no? Es un poquito más claro. Sí. Y entonces era como, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces siempre les dije, me entró una basurita y por eso tienes que tener mucho cuidado con los ojos. Y hasta hace poquito mi esposo les explicó de que mamá fue muy... porque vieron fotos como del parche y así, de la cirugía y así, entonces ya les explico de que tu tía le donó células porque se puso muy mal del ojo, pero no saben qué fue lo que ocasionó, solo saben... Sí, no tal cual el evento. Sí, porque dije, no vale la pena... Pero, o sea, evidentemente, sobre todo la grande, pues ve a la mamá, te veía pues, con dolores, como tal. O sea, ya estaba grande cuando pasó eso, ¿no? Quiero entender como 3. Cumplió 3. O sea, ya veía que algo estaba raro, independientemente de qué. No, y para ella fue fuertísimo, en plan, nace su hermana y yo desaparezco del plano, o sea, de estar solo ella y yo, de repente, pues, mamá ya está en Lululandia, ya sabes. Sí. Y para mí también eso me conllevaba muchísima culpa, o sea, no podía estar. Por más que quería, no podía. No, o sea, no estaba física, ni mentalmente, ni emocionalmente ahí, ya sabes. Entonces fue muy difícil, obviamente, te digo, tuve familia cercana y todos me ayudaban y pues hicieron así como compañía, mi hermana al pie del cañón y así. Pero fue muy fuerte, mi hermana bajó no sé cuántos kilos, o sea, shock total. No podía creer que eso me había pasado a mí. Todas mis amigas igual, shock total, todas cerraron sus redes. O sea, porque mi primer mensaje era como no tengan sus redes abiertas, ¿sabes? De que no sabes quién está atrás de la pantalla. Y lo sigo diciendo, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, no sabes quién está atrás de la pantalla, ¿sabes? Y pues así lo vivimos. Fue muy intenso, fue muy fuerte, fue muy lento. Los ojos fueron muy, muy lentos. Pero al final, pues, valió la pena. O sea, mi esposo fue un roble. Nunca lo vi llorar. Luego ya me contó que lloraba muchísimo por fuera, pero no me mostraba que él lloraba, porque si no nos derrumbábamos los dos. Y él siempre fue como el, vas para adelante, y de repente hasta a veces se desesperaba. Me acuerdo que me decía, es que ya, vamos a darle la vuelta, ya, o sea, decídelo, ya sabes. Y yo le decía, no puedo, no estoy ahí, no puedo, o sea, me estás pidiendo algo que no puedo, ya sabes, y era como una desesperación. Pero yo tenía que pasar todo lo que te acabo de contar. Tú y él y... Sí. Y todos, y al final, ¿sabes qué? Es mucho de no controlamos nada. Nosotros no sabemos cómo, cuándo y por qué, y no tenemos el control de nada, Luis. Sí. O sea, hay que agradecer lo que nos toca hoy, este momento, porque saliendo de aquí no sabemos qué va a pasar. Ya sabes, no tenemos ni la vida asegurada, ni o sea... No sí, por eso que hablamos hace rato de cuando soltaste, en plan que ya tocaste que ya no quiero vivir, sí. Tal, y de ahí como que entiendo que pues te llegó también esa parte de recuperación, sí. Ya mucho más profunda. 100%, y luego sabes que también me pasaba, empecé a hacer mucho y creo que eso también me empezó a sanar de alguna forma muy... Cuando yo iba al hospital, pues era hospital de ojos, y pues yo veía gente ciega, con perro, ya sabes, cataratas, todo lo que... Sí, que es un mundo que la gente no conoce. O sea, no conoces hasta que te toca. Hasta que te toca, sí. Y es un mundo gigante, o sea, sí, y hay más cosas de las que te puedes imaginar. Y yo me acuerdo que pues al final yo había llegado caminando, ¿sabes? O sea, como que cuando empecé a salir de este estado de supervivencia, empezar a, o sea, sobre la redundancia, a valorar, ¿sabes? Dije, a ver, yo vine caminando, este señor viene con un perro, ¿sabes?
Y como que veía a la gente y observaba a la gente y como que decía, toda esta semana que es la que me toca vivir, la voy a ofrecer por esta persona. Un random que estaba ahí sentado. Sí, pero que tú veías el sufrimiento. Sufrimiento, y yo decía, él está sufriendo, ella está sufriendo más que yo. O sea, nos está llevando la chingada a todos, pero él está sufriendo más que yo, se le nota, ya sabes, de que totalmente así, ya sabes, de que... Sí. Entonces me llevaba como esa tarea de ofrendar. No sé si está muy loco lo que te estoy diciendo, pero de ofrendar ese dolor o lo que sea que surgiera esa semana por esa persona. Y la semana siguiente me iba con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Y no sé, de cierta forma le empecé a dar sentido a mi dolor también, ¿sabes? Sí, de decir, bueno, yo agradezco que estoy así y agarro fuerza del dolor del otro pues, para no victimizarme, para no tal, y de ahí... Perspectiva. Siempre va a haber alguien, date cuenta, hasta en el peor de los escenarios, siempre va a haber alguien más jodido que tú. Sí. El sufrimiento es mucho más, o sea, y todo el mundo vive su propio, que luego la gente ni se entera, ¿no? De que Exacto. cada quien está viviendo su propio infierno, su propia guerra. Entonces, y no te imaginas qué tan profunda o qué tan fuerte es, porque pues, no sabemos, o sea, yo te puedo ver, tú me puedes ver, pero no sabemos ni la mitad de lo que pasa por nuestra cabeza y nuestras emociones, pero... Y no es que cambiaron las circunstancias, yo seguía igual de jodida, pero el estar ahí me hizo cambiar la perspectiva. Decir, a ver, no, dentro de todo esto, yo puedo hacer esto, yo puedo venir, yo puedo viajar, ¿sabes? Estoy viniendo a atenderme aquí. Como que empecé a salir de mi propia vaso de agua y empecé como a asomar un poquito la cabeza y decir, o sea, ok. Y así empecé un poquito a salir. Fue muy largo, pero eso me sirvió muchísimo. Adri, si para la gente que nos escucha, una de las cosas con las que quiero como que tener esta dinámica con la gente invitada, lo estoy empezando apenas, okay. ¿Qué pregunta les invitarías a que se hicieran a ellos mismos? Con todo lo que has aprendido, a la gente que nos está escuchando. ¿Qué pregunta? Pues sentarse con uno mismo, ¿no? Y preguntarse qué tan en serio se están tomando su vida, ¿sabes? Porque actuamos como si tuviéramos muchísimo tiempo, como si esto fuera para siempre, como mejor mañana. Y yo siempre digo, no esperes a que te pase algo, no esperes a que te enfermes, no esperes, ¿sabes? Es hoy, la vida es hoy. Todo lo que tienes planeado, si quieres lanzar tu podcast y estar full en eso, hazlo. Si quieres, no sé, correr un maratón, empieza hoy, ¿sabes? Porque es muy efímero. Entonces, como que mi invitación es como exprimir de verdad nuestra vida y que se pregunten si realmente son felices, si realmente están en el lugar correcto, porque cuando pasan este tipo de crisis te sacuden mucho. Y mi idea siempre es como no te esperes a que pase esa crisis, ya sabes. Empieza tú a preguntarte y a hacer cosas distintas desde hoy. Sí, que luego es difícil como que el tanto cambio, desafortunadamente lo así es. O sea, necesitas de repente tener ese tipo de movimientos drásticos o duros y sufrimientos en tu vida para darte cuenta de que lo que hace rato dijiste, lo de la familia, o sea... Cosas que luego ya las das por sentadas. No, pues es mi hermana gemela, nos amamos, nacimos sí. Juntas y ya, pero en los momentos duros de verdad, te das cuenta y son cositas, ¿no? Que te van cambiando y también te hacen cambiar tu manera de pensar. Sí, lamentablemente, pues sabes que ojalá y la gente pudiera darse cuenta sin tener que llegar a esos momentos tan feos. Sí. Que sí, o sea, la gente sí lo puede lograr, o sea, no es un tema de que no puedes llegar a decir, bueno, voy a meditar y me voy a superar y tal. Sí. Pero no tener que vivir algo... No esperar a que te pase algo o tener que recurrir a eso, que en mi caso fue, ok, médicamente estás mal. Y tener que recurrir a esto para poder sanar, ¿sabes? Sí, pudiste haber estado meditando, estando bien. Me voy a meter a meditar porque sé que me gusta. O hacer ejercicio, o tal. O sea, cosas que sepas que te hacen bien, ¿no? Claro, o sea, y tú hablas con el 50% de las personas y tú hablas de meditación. Me encantaría meditar, pero no puedo. ¿Lo has intentado? Una vez.
claramente la primera no te va a salir. O sea, yo te lo juro que o sea, uno de mis propósitos o sea, propósitos, pero reales, o sea, no de, es ya enrolarme de lleno en la meditación, porque me encanta y sí lo he hecho varias veces, o sea, sí digamos que me gusta y lo sé, pero el hábito no me lo he hecho, me siento mal de no, porque ya cuando lo experimentas, es hermoso. Y sabes todo lo que tiene, lo que te puede dar de encontrar paz en momentos duros, de visualizarte hasta de divertido, o sea, de visualizarte viendo una ballena y estás, o sea, hay gente que igual no puede visualizar, pero de todas formas la paz se va a encontrar y la respiración por sí sola te va a llevar a un lugar muy, muy padre. Y milagros van a empezar a suceder. Así, cosas locas, ¿sabes? O sea, cosas sutiles, cosas locas, cosas inesperadas, sincronicidades, señales, pero tienes que estar abierto, ¿sabes? Es muy divertido, o sea, esta parte no se la pierdan, es así, lo que más les podría decir, porque si eres una persona científica, no me importa, sigue siendo científico, pero ábrete a la posibilidad de meditar y de conectar con tu ser interior. Es que aparte ya hay ciencia que respalda 100%. también todo esto. Joe Dispenza es mega científico. Sí. O sea, no te está hablando de chamanismo ni los chakras, o sea, tal cual te habla y él está estudiando el poder de la meditación a nivel genético, a nivel sangre, a nivel cerebral, o sea, y ahí está muy heavy. Y aparte es un campo que está nada estudiado, o sea, le queda muchísimo por descubrir a la humanidad en cuanto a lo que podemos hacer. Exacto. Y aparte son técnicas que llevan miles y miles de años. Sí. Y tal vez lo habían puesto en otras palabras, porque esto se viene hablando hace muchísimo. Pero lo que me gusta de él es que lo pone como en un lenguaje muy entendible para cualquiera, ¿sabes? No, para el que no cree y para el que sí es un poquito más creyente, para todos es igual, entonces va a llegar el mensaje. Entonces, si les gustaría empezar o no saben por dónde, les recomiendo muchísimo él y la teoría, porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, al final nosotros sí podemos reprogramar nuestra mente, 100%. Deja de ser tú ese libro que recomiendas. O sea, 100%. Ese es el primero. Bueno, el primero es El placebo eres tú, pero el que más me gusta es el de Deja de ser tú. Y entender teóricamente cómo funciona el cerebro y cómo funciona con la meditación es mucho más fácil que te enganches, ¿sabes? A que solamente yo te estoy diciendo de que, ay, inténtalo, ¿sabes? Y lo más difícil de todo esto es crearte el hábito. Pero una vez que lo tienes, ya una vez que entiendes que tú puedes crear la vida de tus sueños y que puedes cambiar tu realidad, ¿por qué dejarías? ¿Qué mayor? ¿Por qué dejarías de meditar un solo día? O sea, sería ilógico. Sí. Guay, ¿ya sabes? Entonces, yo no me lo permito. Mi esposo también medita diario, no se lo permite. Mis hijas están empezando a meditar. En la casa ya es un lenguaje de, te hago healing, así, de que... Porque, qué mejor que a esas edades, ¿ya sabes? Y si alguien entiende que la sanación sí existe, eres tú. O sea, tú eres carne propia, lo viviste 100%. y lo estás viviendo. 100%. ¿Cómo te ves así? ¿Qué quieres hacer con esto aparte de...? No sé, Luis. Me lo he preguntado tantas veces. Es que hay tanto que explorar en esto. Me encantaría brindar herramientas para que la gente se clave con la meditación, pero... Puedes dar meditaciones guiadas. Sí. Sí, justo ahora vamos a hacer un círculo con mi hermana y yo voy a dar la meditación. Compartir, siento que siempre, como a mí la chinita me ayudó, de decir, ella puede, yo también, ese es mi principal objetivo con compartir, tipo ahorita. Decir, ella pudo, no importa lo que estés pasando, o sea, puede ser tan crudo o tan no crudo, o simplemente tienes una espinita de que te dice, haz algo distinto, ya estoy harto, aburrido de ser la misma persona, bueno, ¿qué voy a hacer? Cambia, ya sabes, siguiente paso, ponte a meditar, ponte a crear. Y mientras más tiempo pases en ese lugar donde ya hay un potencial o un potencial tú, lo que sea que, o sea, es que puede ser lo que sea, Luis, no hay un límite. Tantas veces que va a llegar un punto donde ya lo vas a bajar. De la manera más loca que te puedes imaginar. Entonces es muy bonito. Es un camino a lo mejor un poco solitario al principio, porque me acuerdo que como que sentía que me veían así como qué loca está. De que ya sabes, de que seguro ya está. Cuando yo les decía de que
los doctores dicen lo que yo veo en mis meditaciones, pues, ¿qué piensas? Sí, está alucinando. Sí, o sea, era como que me veían como, ay, Adri, ¿sabes? Y yo veía las caras de que neta no me están Pero es creyendo que igual nada. esto sí te abrió un ojo, el tercer ojo, algo así. Sí, O obvio. sea, realmente igual y sí conectaste con partes que, o sea, si físicamente llegas, tienes así, porque lo que te pasó no es nada más, digamos, o sea, de todos los tipos de dolor y sufrimiento, es un órgano y que lo tienes y ¡tlac! De repente, ¡pum!, lo pierdes. De alguna manera, el cerebro compensa también. Sí. El cerebro y tú compensas esa parte. Me encantó una vez los doctores divinos, al final hicimos una, o sea, pues es que imagínate, estuvieron muy metidos en mi, tanto Amezcua se llama el doctor, como sus fellows, y una vez me citaron y me dijeron de que, ¿nos puedes decir qué estás haciendo? Y yo, qué risa que le estoy explicando a los científicos qué estoy haciendo, y yo, pues miren, fíjense que hay un Sí. libro, pues les expliqué. Dice, sí, una vez tuve un paciente que era así y que él decía que se iba a curar y no sé qué. Entonces, literal es como tachar de loco, pero es 100% real. Sí, O es que sea, luego lo que no se entiende es como, ay, no, te cierras, o sea, te claro. cierras, ¿sabes? O sea, es como luego las creencias, ¿no? De, no sé, no voy a creer en eso, yo solo tengo una creencia que es mi religión, lo que sea, llámale lo que sea. Crees en Dios, al final, es Dios, es una conexión con Dios. Sí. Es una conexión directa con Dios y con el poder superior y puedes hacer literal sanar. Luego también mucho, a ver, yo soy una mujer que creo vida, haría sentido que pueda sanarme a mí misma. Sí. Dentro de los milagros que ya hiciste, Ya sabes, o sea, pero ese tipo de cosas lo vemos muy ya, ajá, lejanas. sí, luego es de que, bueno, hice 2 hijos, de lo que sea, y Ya, lo ves como es si no como, fuera, pues sí, claro, tu pues, cuerpo ya te está demostrando que puedes llegar a hacer cosas ya se ve, increíbles. 100%. Y así somos los humanos, pero estamos muy como acostumbrados al, no sé, estamos esperando que alguien venga y te diga, hey, sí Claro, lo que está puedes. claro es que también tú tienes que dar el paso. 100%. Tienes que estar No, abierto. no llegan esas cosas hasta en los momentos más difíciles que tú decías, bueno, pero estás meditando y estás, o sea, Sí, y en momentos muy duros para ti y sí, bajos, sí. de frecuencias bajas, tú estás haciendo cosas 100%. con todo tu dolor que llevas, pero lo estabas haciendo. Si no 100%. haces ese paso, pues no te va a venir nadie, como decías, no va a llegar nadie la luz a salvarte así por sí mismo. 100%. O sea, entonces, pues al final también, te digo, la disciplina te salva, porque pues motivación no había, y puedes aplicarlo a cualquier cosa de la vida, pero la motivación no había, pero la disciplina me salvó de decir, ya di mi palabra, ya sabes, conmigo misma, voy a seguir haciendo esto hasta que me cure, hasta que me cure. Y Te curaste. increíble. Sí, Qué cañón. sí. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿O Ay, pues algo de lo que podría no te seguir pregunté? diciendo, no sé. A ver, ¿qué más? Sé que voy a salir de aquí y voy a estar manejando y voy a decir, ay, no dije esto, no dije esto, no dije esto. Muchas cosas. No, creo que el mensaje va a llegar a quien lo tiene que escuchar. Mira, de entrada a mí me llegó. O sea que de verdad es que como que a veces este tipo de momentos, y es de lo que más me gusta de pláticas como esta que tuvimos, es de que sí te das el tiempo de escuchar, de sentir, de en un cuartito ponerte a hablar y pues nada, con los micrófonos como que le das seriedad, pero realmente lo que quieres es conectar. Sí. Lo que quieres es conectar y ahorita se nos va en estos mundos que ya es distracciones todo el tiempo, tal, y hasta en reuniones con gente muy cercana, luego no llegas a conectar bien. Entonces yo te agradezco muchísimo de cómo te abriste. Qué cañón que fue la primera vez que pues, dices todo lo que te pasó y eres un ejemplo. Para mí, o sea, personalmente me sirve mucho. Seguro aquí en mi casa nos va a servir también. Y a los demás, o sea, con alguien que le agarre la plática y diga, ay, voy a hacer esto. O nada más que escuche y aprenda de cómo se superan sí se pueden superar momentos difíciles en la vida. 100%. 100% y esta es una gran herramienta. Que le den una oportunidad, no es fácil, no es como que a la primera ya, ¿no? Pero si sigues, de verdad va a cambiar muchísimo tu vida. Pásame 100%. las carpetas esas con Te voy tus a pasar audios. todo, te voy a pasar todo. Igual, no sé si alguien que nos escuche te escribe y quiere las carpetas, se las podemos compartir. Va. Eh, Y vas a empezar,
Eso que decías del círculo, con Majo, ¿cómo es el tema? Pues Majo retomó las clases de yoga. Uh-huh. Y justo hablando así, ¿qué hacemos y así? Pues yo con esta misma afán de compartir, pues decidimos hacer un círculo de mujeres. Luego va a ser mixto y demás. Pero... Ya luego me invitas, cuando sea mixto. Sí. Y si no, te invitas a Dani. Sí. Y vamos a hacer cacao, que a mí el cacao también me ha encantado siempre. De hecho, yo me casé en una ceremonia de cacao, me comprometí en una ceremonia de cacao. El cacao se me hace te abre el corazón muchísimo, hermoso. ¿Lo has hecho? Sí, pero creo que no tan como debe ser. Con intencionado. Ajá, más como en boda. Ok. Ojalá no lo escuchan, pero no, o sea, no con mucha gente, así creo Exacto. que no con la intención que se pueda hacer, me imagino. Es hermoso y siento que es perfecto para abrir justo el corazón y sacar lo que sea que tienes que sacar. Entonces se me hizo como algo muy lindo empezar a hacer estos círculos donde las mujeres comparten, donde tal vez yo pueda compartir y dar meditaciones. A ver cómo sale eso. Seguro te salen increíbles. Sí, estoy muy emocionada. Es el primer círculo que hacemos y nada, me encantaría seguir compartiendo. Me encantaría hablar también a los jóvenes ahorita con lo de las redes sociales y así. Tal vez darles el mensaje de estar un poco más aware. Uh-huh. Es importante. Sí. Y no sé a dónde más me lleve esto. Espero a un buen puerto, seguro sí. Pero bueno, el primer paso es que fue abrirme y contarte y compartir un poco de este proceso. Qué duro proceso. O sea, por más que te quieres imaginar, porque es bien diferente como que lo que te decía al principio, tratar de preparar una plática cuando te puedes imaginar un pedacito de lo que puede vivir alguien. Y ahorita que me cuentas es algo totalmente diferente y seguramente pues es mucho más que pues no te alcanza a contar en un par de horas, ¿no? Pero pues admirable, la neta, muy, muy admirable lo que viviste tú y tu familia, porque sé que esto no es solo, o sea, no es un tema de una persona, aunque obviamente el personaje principal en este tema, pero pues sí es un movimiento... hasta amigas, o es un movimiento que impactas a mucha gente, a muchísima 100%. Gente. Sí, y esto fue, o sea, me acuerdo que mucha gente se choqueó muchísimo y recibía mensajes y la gente estaba muy conmovida y muy choqueada y pues obviamente, o sea, fue... Y también Cancún, ¿no? O sea, todo el mundo, o sea, como que era muy sonado. Y más que pues, somos de Cancún. Exacto, era como... Y sí, pero pues aquí estamos. Pues nada. Aquí estamos. Ya ni me acuerdo qué episodio fue pero uno muy, muy padre. Uno con Adri. Nada, pues muchas gracias. Ay, gracias a ti.